a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Me gusta mucho el versículo 18 cuando dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hoy vamos a echar todos esos temores que nos impiden avanzar, que nos impiden crecer, todos esos temores dejémoslos atrás, todos esos temores que el Señor quiere ya que se vayan y desaparezcan de nuestras vidas, todos esos gigantes que vayan fuera de nuestras vidas, porque eso impide que nosotros vayamos más allá, que boguemos más adentro, que nos sumerjamos más en sus caminos. Hoy lo vamos a dejar aquí en este altar. Vamos a ponernos de nuevo esa armadura preciosa que el Señor nos dio, como dice Efesios, la armadura de Dios, y vistámonos todos los días de ese amor y de esas fuerzas que el Señor nos da diariamente para seguir adelante sin desmayar, hermanos. Porque esta obra es del Señor y su palabra dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. La palabra perfeccionará hasta el día de mañana. Y también dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos. La palabra poco, si usted busca la palabra poco en el diccionario, es poco, hermano. No se extrañe que nada más somos nosotros, porque es pocos, pocos. Y en estos últimos tiempos el Señor está levantando su ejército, porque ya los tiempos se están acabando. Ya se están dando mucha evidencia, ya esto apenas, como dice la palabra, el principio de dolores, lo que está pasando en este mundo. Entonces, nosotros tenemos que, como dijo el pastor al principio, revestirnos de su amor, revestirnos de su poder y decirnos, Señor, úsanos como tú nos tienes que usar. Llévanos donde nos tienes que llevar, que nuestros pies sean guiados en ese amor, en esa dirección, en esa perfección. Pero, ¿por qué el amor de Dios? Porque, hermano, el amor cubre todas las faltas. Lo dice el proverbio. Si esta obra la ponemos en nuestro corazón, la tenemos acá dentro y deseamos con ese amor, con ese fervor, que el Señor haga lo que tenga que hacer, que el Señor toque lo que tenga que tocar, que el Señor pudra lo que tenga que pudrir. Entonces, esto va a como decía el pastor la palabra, que encenderse. Va a encenderse. Nosotros somos estos carboncitos ahora mismo, ¿verdad? Que tenemos que encender a los otros y tenemos que animarnos unos a otros en su palabra, en su amor, en su camino, y que el Señor cada día sea el centro de nuestras vidas. Yo sé que no es fácil, todos tenemos compromisos y obligaciones, pero no es imposible. No es imposible, porque Dios es el que nos da las fuerzas, Dios es el que nos da el ánimo, Dios es el que nos da el trabajo. Porque si usted no tiene trabajo, usted no puede seguir adelante. ¿Quién le da su trabajo? El Señor. ¿Quién es el que le da el carro, toda su provisión? El Señor. Pero Él merece el primer lugar en nuestras vidas. Él merece el primer lugar en nuestras vidas, y yo sé
que Dios va a hacer grandes cosas en esta iglesia y en su pueblo entero, porque hay hombres y mujeres valientes, esforzados, diciendo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y aquí estamos y sabemos que Dios lo va a hacer todo en su tiempo. Esta fue una pequeña cápsula, ¿verdad? No vine a predicar los 45 o una hora, como me dijo ella. Tu video fue de 1 hora. No. Hoy les damos el paso como el primer expositor fue para el día de hoy. Damos la bienvenida al hermano desde Honduras, Johnny Aguiluz. Bueno, como decimos en mi pueblo, si ese aplauso fue para Dios, de lo más fuerte. Realmente, ayer me fue a recoger el hermano Kenny y la hermana, ¿verdad? Esther, y le digo: este es el momento más feliz de mi vida. En Estados Unidos, ver mi familia. Y siempre les digo: familia, me alegra verlos y me alegra estar aquí con ustedes realmente. Vamos a hablar de un tema muy bonito, a mí me encanta. Voy a acercar un poco más acá porque la copia la traigo aquí en el teléfono y la letra está un poco pequeña. Y vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. ¿Verdad? Así que, previo, vamos a poner de pie y vamos a hacer una corporación para que sea el Espíritu Santo quien nos hable a cada uno de los que estamos aquí. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta mañana una vez más venimos ante tu presencia dándote gracias por el privilegio que nos da, Señor, de estar aquí compartiendo como familia espiritual. Yo te pido especialmente que seas tú, Señor, usando. Yo quiero ser instrumento en tus manos, instrumento de bendición para tu iglesia, Señor. Quiero que seas tú quien ponga palabras en mi boca, Señor, y quien hable al corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Porque hemos venido sedientos, necesitados de tu presencia, Señor, y queremos escuchar esa palabra especial que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Que sea tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombres, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, el Señor me ha puesto una pequeña palabra ahí, pero igual no es un estudio así como teológico, pero he tratado de hacerlo lo mejor posible. El estudio del Espíritu Santo permite al creyente, hermanos, apreciar más adecuadamente la naturaleza y la persona de Dios. En segundo lugar, nos ayuda a comprender mejor la naturaleza de la iglesia como cuerpo orgánico vivificado en el poder del Espíritu Santo. En tercer lugar, nos ayuda a comprender el plan de Dios para el creyente y su provisión divina para una vida cristiana victoriosa. Amén. Al estudiar acerca del Espíritu Santo, el creyente no está estudiando acerca de un ser extraño. Él está estudiando a Dios. La naturaleza y el ministerio del Espíritu Santo son exactamente los mismos de Dios Padre y Dios Hijo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, hermanos. El hecho de que la mayoría de las referencias al Espíritu Santo se hallan en el Nuevo Testamento no es suficientemente razón para declarar que la doctrina del Espíritu Santo no está en el Antiguo Testamento. Al considerar la doctrina del Espíritu Santo es esencial apelar a toda la Biblia, pues cada parte de los registros sagrados hacen su contribución apropiada. Hermanos, o sea, nosotros empezamos a recibir el Espíritu Santo y se habla mucho de la palabra Espíritu Santo así como una sola, Espíritu Santo, más en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se habla más del Espíritu, pero no por esa razón no quiere decir que el Espíritu Santo ya existía. Amén. La Biblia dice: es para el hombre el único origen de información divina revelada concerniente a esta verdad. Hay una referencia en el Espíritu Santo al principio de la Biblia, iniciando la Biblia. O sea, nosotros vemos y se habla del Espíritu Santo en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vemos ahí en Génesis 1:2. Aquí tengo mi Biblia, van a ver que no la voy a abrir, pero aquí ya traigo los versículos sacados aparte. Entonces, Génesis 1:2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, sobre la faz de las aguas. O sea, estamos hablando que el Espíritu Santo, y ahí estaba la Trinidad también, el Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, vemos que desde el inicio de la creación
se habla del Espíritu Santo. Y al final también Apocalipsis 22:17 se lo vamos a leer al final, hermano. Y hay dos palabras distintas que son usadas en el idioma original hebreo, que es Ruach y Neshamat, no sé cómo se pronuncia. La primera significa el Espíritu de Dios o del hombre, determinando por el contexto. O sea, si se está hablando de Dios se refiere a Dios, si está hablando de una manera humana se refiere al hombre. Y la segunda significa soplo de vida del cuerpo, Ruach. Hermano, existe una gran variedad de referencias al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Óigame bien cuántas veces se menciona Espíritu en el Antiguo Testamento. Un total de 86 veces. Y se halla en 22 de los 39 libros del Antiguo Testamento. Se habla de Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo en el libro del Antiguo Testamento. Todas estas referencias preparan el terreno que luego ocupan los pasajes en el Nuevo Testamento. O sea que Dios, hermano, Dios es un Dios de orden. Y todo lo que hablaba y hacía referencia al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, lo vemos nosotros ya, podríamos decir, consolidado en el Nuevo Testamento. Entre los nombres usados para el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, hermanos, la expresión el Espíritu del Señor ocurre por lo menos 25 veces. Espíritu de Dios 14 veces y Espíritu Santo 2 veces. Estamos hablando siempre del Antiguo Testamento. Aun cuando las enseñanzas, en el Antiguo Testamento. Aun cuando las enseñanzas no están del todo desarrolladas, los rudimentos de la doctrina están claramente trazados. La promesa del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. O sea que, hermanos, ya el Señor estaba preparando el terreno para darnos ese avivamiento a través del Espíritu Santo a nosotros. En el tiempo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo estuvo activo en algunas personas elegidas por Dios para cumplir determinadas tareas. O sea que nosotros tenemos un privilegio tan grande, hermano. En el Antiguo Testamento no todo el mundo recibía el Espíritu Santo en su persona. Dice, los profetas se referían a la autoridad y los preceptos divinos con las palabras, así ha dicho el Señor. O sea, normalmente los profetas, ellos sí tenían en sí comunicación directa y tenían en sí el Espíritu Santo, pero no se derramaba sobre todo ser humano. Y hoy nosotros tenemos esa ventaja. El Espíritu de Dios despertaba en ellos los pensamientos en los que se basaban las prédicas sobre juicio y salvación. O sea, que era el Espíritu Santo quien les daba a ellos las palabras que les daban a los reyes y que daban al pueblo en ese entonces. Amén. Por encargo de Dios, los profetas también ungían a los reyes. Se debían gobernar el pueblo escogido. Así, por ejemplo, David fue ungido como rey por Samuel, y eso se habla, solo anótelo si está anotando ahí, en 1 Samuel 16, del 12 al 13. Con este acto, la dignidad real de David también fue sellada. Además dice que el Espíritu de Dios vino sobre David, según Salmos 51:11. Allá dice que el rey oró después de cometer pecado, que Dios no quitase de él el Espíritu. O sea, vemos, hermanos, casos específicos en la Biblia. Y podemos nosotros irnos a varios pasajes, por ejemplo, en la parte de Sansón. Ustedes saben que Sansón, el Espíritu Santo de Dios estaba sobre él, y él era nazareo de nacimiento, o sea que él no se podía dejar cortar su cabello. Pero él cometió un error y le reveló, nosotros hemos leído esa parte de la Biblia donde le reveló a Dalila el secreto de su poder. Y cuando Dalila le cortó su cabello, el Espíritu Santo de Dios se apartó de Sansón. Entonces, eran casos específicos, ¿no? El Espíritu Santo no permanecía en todo. Entonces, pero ahora sí, asimismo dice, se encuentran indicaciones en el Antiguo Testamento sobre un futuro en el que sería derramado el Espíritu de Dios, y ya no sobre algunos, oigan bien qué cosa más bella la que viene, ya no sobre algunos. Perdón, me perdí por acá. Asimismo se encuentran indicaciones en el Antiguo Testamento sobre un futuro en el que sería derramado el Espíritu de Dios, y ya no sobre algunos, sino sobre muchos. Y después de esto, dice ahí, óigame bien, en Joel 2, 28 y 29, dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, óigame, y profetizarán vuestros hijos, y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu,
Y hoy en día, hermanos, ya todo aquel que se acerca al Señor, todo aquel que realmente quiere tener la autoridad de parte del Señor, puede recibir el Espíritu Santo en su vida. Es por eso que nosotros, como hijos de Dios, debemos cada día anhelar tener la presencia de Dios en nuestra vida. Y lo que nosotros estamos haciendo aquí, hermanos, en esta mañana, como hijos de Dios, es tratar de someter nuestra carne al Espíritu. Porque nosotros, hermanos, necesitamos vivir una vida en santidad para que el Espíritu Santo de Dios esté sobre cada uno de nosotros. Quería traer un ejemplo yo en esta mañana, pero no pude, que es, por ejemplo, si usted viene y le dan un vaso y mira que el vaso está sucio, ¿usted tomaría esa agua? Si mira el agua sucia. Y si el vaso es de vidrio y es cristalino y mira que está sucio, la tomaría. Y si viene usted y al contrario le trae un vaso limpio y con agua cristalina, ¿se la tomaría? Hermano, el Espíritu Santo de Dios es igual. O sea, si ese vaso está sucio y el vaso somos nosotros, el Espíritu Santo no va a reposar en nuestra vida. Al contrario, si el vaso está limpio y si nosotros estamos puros y nos mantenemos en santidad, el Espíritu Santo de Dios va a reposar en nuestra vida. Por esa razón es necesario, hermanos, que ayunemos más. No solamente esperemos venir un sábado acá, ¿vale? Como hay convocatoria de un ayuno en la iglesia, lo vamos a hacer en la iglesia. Hagámoslo nosotros. Si usted tiene el tiempo, el espacio y lo puede hacer en su casa un día y puede hacer un ayuno familiar, también nosotros enseñémosles a nuestros hijos la importancia de ayunar. Enseñémosle a nuestros hijos, hagamos un ayuno en familia, hagámoslo, enseñémosle, porque nosotros somos llamados a enseñarle a ellos. Porque de esa manera, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo ayunando? Estamos sometiendo nuestra carne al Espíritu, porque esta carne quiere de todo. Mientras estemos viviendo aquí terrenalmente, hermanos, vamos a vivir una lucha constante de pruebas a diario. Y si hay alguien que en esta semana no haya tenido una prueba, levante la mano. Todos tenemos pruebas a diario. Pero si nosotros, hermanos, no estamos buscando la presencia, el poder, la autoridad del Espíritu Santo en nuestra vida, somos débiles. Entonces, ahí está la promesa, hermano. Y esta promesa no dice que solo va a ser para los pastores. No dice que únicamente va a ser para los del ministerio de alabanza, o para los mujeres, o para los intercesores. Esta promesa es para todo el pueblo de Dios, hermano. La promesa dice que va a derramar el Espíritu sobre todo. Y nuestros jóvenes verán visiones. Y es ahí donde el pastor decía, y por ejemplo ponía el ejemplo de la hermana Mara, sus nietos. O sea, nosotros, hermanos, tenemos que clamar que nuestros hijos estén sometidos a la presencia de Dios. De que debemos declarar tener familias sacerdotales. No solamente el padre y la madre, porque muchas veces así sucede, que solo el papá viene a la iglesia o la mamá y los hijos por otro lado. ¿De qué sirve, hermano, que usted esté siendo lleno de la presencia de Dios y sus hijos andan mal? Es por esa razón que cuando nosotros tenemos la autoridad sobre ellos, cuando están pequeños, la palabra dice, instruye al niño en su camino. Y por eso tenemos que traerlo con nosotros. Va a haber un momento en que usted ya de la formación, porque muchas veces el enemigo viene y ataca en la juventud, en la adolescencia, y a veces se aparta. Pero usted ya sembró la semilla en él. Y va a ser difícil que si usted la sembró bien y si usted le exigió venir acá, va a ser difícil que el enemigo lo pueda arrebatar. Por eso es importante que nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios. Hermanos, se pueden encontrar promesas semejantes en otros profetas. Por ejemplo, en Ezequiel 36:27. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. En Ezequiel 36:27. También en la prédica del Pentecostés, el apóstol Pedro señala que la promesa del profeta Joel ahora se había cumplido. Vemos ahí el contraste de Antiguo y Nuevo Testamento, donde el apóstol Pedro decía en Hechos 2:15 que esa palabra que dio el profeta Ezequiel se estaba cumpliendo en ese momento. Entonces vemos nosotros, hermanos, que realmente Dios quiere que nosotros estemos fortalecidos. Quizás muchas veces físicamente estamos cansados, agotados, y en esta carne nos sentimos débiles.
Pero si estamos fortalecidos espiritualmente, Dios nos ayuda a seguir adelante. Amén. Ahora vimos ya el Antiguo Testamento, ahora el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Óigame bien, hay en el Nuevo Testamento 261 referencias sobre el Espíritu Santo. Es especial y directamente mencionado, con la excepción de Filemón 2 y 3 y de Juan. El Espíritu Santo es mencionado en todos los libros del Nuevo Testamento. Solamente en 2 capítulos de un libro y en tercera no se menciona. Y ahí en todos los demás libros se menciona el Espíritu Santo. El libro de los Hechos tiene 57 pasajes que se refieren directamente al tema. Es el libro especial de las Escrituras que se refieren al Espíritu Santo. Y se nos dice más acerca de él aquí que en ningún otro libro. Y es ahí donde sucedió el día del Pentecostés. El Señor derramó, y todas, óigame bien, todas las personas que estaban en ese lugar recibieron el Espíritu Santo. Y ahí es donde la gente empezó a hablar en lengua. Realmente, hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos anhelar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida a diario, en todo momento. Él tiene que ser nuestro compañero diario. Necesitamos realmente esa fortaleza. Hoy más que nunca necesitamos ser fortalecidos con el Espíritu Santo. Si nosotros queremos realmente seguir adelante y vencer muchas pruebas y dificultades que el enemigo nos va a poner, nosotros necesitamos la cobertura del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Amén. Entonces vemos ahí el libro de los Hechos tiene 57 veces pasajes que se refieren directamente al tema. Es el libro especial de las Escrituras que se refiere al Espíritu Santo y se nos dice más acerca de él aquí que en ningún otro libro. Una de las grandes características de los pasajes del Nuevo Testamento acerca del Espíritu Santo es la gran variedad de nombres con que él es conocido. Ahora, ¿quién es el que unge en estos tiempos? ¿Quién es el que nos unge a nosotros con el Espíritu Santo? Jesús es el encargado de ungir a la iglesia con el Espíritu Santo. En Lucas 3:16 dice, y esto lo dijo el apóstol Juan, dice: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Señor Jesús, hermano. O sea, es ahí donde se complementan Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Y nosotros debemos de estar clamando y orando y pidiéndole a Dios la llenura del Espíritu Santo. Él es quien nos da y nos unge a nosotros. Y nos dejó el Espíritu Santo. Asimismo, Él le dijo a los apóstoles que Él se iba, pero nos dejaba a nosotros el Consolador. Déjenme decir sinceramente, hermanos, que hoy en día, como la hermana Esther decía, estamos viviendo principios de dolor. Y hoy más que nunca, nosotros necesitamos estar buscando la presencia de Dios y estar fortalecidos en el Espíritu Santo. Porque vienen cosas terribles. Y si nosotros estamos en nuestras propias fuerzas, muy fácil vamos a caer. Por esa razón es necesario que nosotros busquemos la presencia de Dios en nuestra vida. Amén. La unción que está representada por el Espíritu Santo equivale al poder. Óigame bien, la unción que está representada por el Espíritu Santo equivale al poder. Tanto el Nuevo Testamento como en el Antiguo, el Espíritu Santo es el poder de Dios. Según Miqueas 3:8, dice ahí: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Aquí el profeta decía que el Espíritu Santo de Dios reposaba en él. Cuando nosotros tenemos al Espíritu de Dios, hermanos, vamos a poder reprender a cualquier tipo de espíritu.
La misma palabra dice ahí que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra huestes espirituales de maldad, contra principados, potestades, y ahí viene y define cada uno de los espíritus que luchamos a diario. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos que entender que hay cosas que suceden en nuestra vida, que a veces tenemos problemas y dificultades en nuestro hogar, en nuestras casas, con algún familiar. Porque normalmente cuando vienen esos problemas es con alguien que conocemos, con un amigo, con un vecino. Pero la lucha no es contra María, contra Pedro, contra Juan. Hay un espíritu gobernando la vida de esas personas. Y es ahí donde usted y yo necesitamos la autoridad del Espíritu Santo para desechar, para quebrantar y para hablar con autoridad, hermano. Y muchas veces necesitamos declarar la palabra, no solo pensar, hermano, sino declárela. De repente no se lo vamos a decir a la persona porque no le va a entender, porque estamos hablando de una manera espiritual. De repente usted no le va a decir, fuera de mí, Satanás, ahora, porque la persona se va a sentir ofendida. Pero usted dése la vuelta y dígale, en el nombre de Jesús reprendo este espíritu de rebeldía, este espíritu de, ¿verdad? Repréndalo. Porque cuando nosotros confesamos la palabra, cuando declaramos la palabra de Dios, hay poder. Es como cuando el Señor fue a su ayuno, ¿va? 40 días de ayuno el Señor. Y salió del ayuno. ¿Quién lo tentó? ¿Quién llegó para tentarle? Satanás. ¿Y qué declaró el Señor? El Señor lo rebatió 3 veces con la palabra. Entonces nosotros debemos de andar la palabra en nuestra boca para rebatir. Así como el profeta tenía la autoridad. Y ahora vemos Lucas 4:14, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿En qué volvió? Porque venía de ahí. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Él ya había salido de la ayuda. Él ya venía fortalecido en el Espíritu Santo. O sea, hermanos, esto que estamos haciendo, este ayuno nos da poder. Pero no un poder terrenal, no, poder espiritual. Tenemos autoridad en el nombre del Señor, usémosla, hermanos. Muchas veces nosotros andamos buscando a alguien que imponga manos sobre nosotros para que seamos sanados, en vez de ser nosotros los que tenemos que imponer manos sobre enfermos que sanen. No debemos nosotros, o andamos buscando profetas, o andamos... eso sucede en nuestras naciones. Yo veo a veces ya, gloria a Dios, hermano, yo bendigo la vida de esos evangelistas, profetas que llegan y llenan estadios y hay milagros por todos lados y la gente anda, pues que viene el profeta tal y viene no sé qué y que vuela al estadio y que... Pero son cristianos desde años. ¿Y dónde está el poder que Dios les prometió a ellos mismos? Nosotros tenemos la autoridad para ejercerla, hermanos, de parte de Dios. Cuando nuestros hijos se enferman, cuando nuestros hijos están en rebeldía, impongamos manos, oremos sobre ellos. Yo siempre he dicho algo, la oración de la madre y del padre tiene un poder especial ante Dios cuando nosotros oramos e intercedemos por nuestra familia y nuestros hijos. Usted puede y tiene la autoridad para imponer manos sobre su hijo y él va a ser sanado. Hagámoslo, pero hagámoslo. No andamos buscando en otras personas que lo hagan. Fortalezcamos nuestra fe. Es por esa razón que nosotros venimos acá, para fortalecernos espiritualmente. Debemos de salir después de este día de una manera distinta. De repente no se nos van a quitar la canita, hermano. Pero sí espiritualmente vamos a ser diferentes. Físicamente no, pero espiritualmente vamos a ser diferentes. Dígame bien, y hasta bello nos pone el Señor a veces. Pues la gente nos dice, oye, que joven está, qué guapo está. Porque el Señor, la gracia del Señor está sobre nuestras vidas cuando tenemos el Espíritu Santo. Amén. De ahí Lucas 24:49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y cuando se refería a eso, el Señor se refería que les iba a enviar el Espíritu Santo a los apóstoles. Pero el Espíritu Santo no solo es para los apóstoles, el Espíritu Santo es para cada uno de los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Pero, ojo, pero eso también hay que mantenernos en integridad, hay que mantener nuestra santidad, hay que buscar el rostro de Dios cada día. Porque sabe una cosa, muchas veces
pretendemos tener esa autoridad, ese poder, pero muchas veces no nos estamos comportando como verdaderos. Y una cosa que yo siempre hago referencia y recalco cuando hablo de la palabra de Dios, es que ser cristiano no es sinónimo de ser perfecto. A diario vamos a tener dificultades, pruebas, y a diario a veces fallamos, pero la situación es que cuando el Espíritu Santo de Dios esté en nosotros, Él nos redarguye y nos dice: lo que hiciste no está bien, lo que hiciste no está bien. En el mundo la gente le dice conciencia, a nosotros es el Espíritu Santo el que nos redarguye, no es la conciencia, es el Espíritu Santo que nos dice: no lo hagas. Por ende, tenemos que cambiar nuestra actitud de vida, tenemos que ser diferentes, porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos usa a nosotros y nos quiere llevar a cosas mejores. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Miren qué dice ahí: pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuando haya venido qué? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios nos está revistiendo de poder, pero ese poder que Dios nos está dando, hermano, no es para quedarnos en nuestra casa con Él. Usémoslo, usémoslo. Marquemos la diferencia hoy en día. Seamos diferentes, usemos la autoridad de parte de Dios. Cuando usted esté en un lugar, hermano, y no importa que sean inconversos y pueda darle una palabra, désela. Yo declaro sanidad en el nombre de Jesús en tu vida. Den la palabra y suéltela. Si el Señor se la pone en su corazón, no tenga temor. Porque estamos revestidos de autoridad para ser testigos de Dios donde quiera que vayamos. Yo nunca me imaginé estar en otro país predicando la palabra del Señor y que la gloria sea para Él, compartiendo un mensaje en otro país. Pero, óigame, yo he empezado a ser testigo en mi casa, yo he empezado a ser testigo en mi colonia, yo he empezado a ser testigo en mi iglesia. Ahí donde la palabra dice: me seréis testigos, dice en Jerusalén, y Jerusalén es Honduras, es Tegucigalpa. Y de ahí Samaria, y lo sacó, y ahí yo salí a otras colonias. Yo, hermanos, y que la gloria sea para el Señor, hermanos. Yo muchas veces cuando empecé a congregarme en mi iglesia, yo vivía en una colonia que se llama Todo en Medio, ahí en Tegucigalpa. Y mi iglesia viva a pie, a la iglesia. Después yo me casé y me fui a vivir lejos, siempre dentro de Tegucigalpa, ¿verdad? Pero digamos que a una hora. Y no tenía cargo, y sin embargo seguía congregándome en la misma iglesia. Y me dieron un liderazgo de ir a predicar a una célula, a una casa, a un lugar, donde yo iba en bus, y costaba mi transporte, y a veces iba con mi hijo menor. Una vez nos agarró una tormenta, y llegué empapadito, donde los hermanos ahí bien atentos, ahí trayendo los toalles, pero empecé a servir en Jerusalén, en Samaria, y así fue creciendo. Y hasta lo último de la tierra, y el Señor me trajo aquí hoy a compartir esta palabra. Y que la gloria sea para Él. ¿Por qué? Porque el Señor lo reviste a usted, pero para usar ese poder. No es para que usted lo guarde, no es para que usted lo haga, no, yo tengo poder. No, es para que usted lo comparta, es para que evangelicemos, para que llevemos la palabra. Hay muchas necesidades de palabra, pero nosotros necesitamos salir, no quedarnos en la conformidad. Amén. Hechos 10:38, vamos a compartir ahí, dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Óyeme, Jesús fue revestido con autoridad. ¿Y qué empezó a hacer el Señor? Empezó a ayudar a los demás, empezó a servir a los demás. El Señor se compadecía de las necesidades del ser humano. Sanó leprosos, le devolvió la vista a los ciegos, sanó paralíticos. ¿Cuántos milagros no hizo el Señor? Aún la misma palabra dice que, Juan dice ahí que si pudiera escribir, no existiría cantidad de libros para escribir las cosas y maravillas que Jesús hizo. Él se compadecía de los demás. Y eso es lo que nosotros debemos de tener en nosotros: compasión, hermanos. Compasión.
mucha gente necesitada. ¿Usted cree que una persona tiene una enfermedad y se la comunica a usted? Ah, sí, ya está enfermo, man, y lo manda, vaya, cómprese pastillas, hermano. Mire, le voy a restar. No, dele palabra, esto te da. Jesús quiere sanar tu vida. Y si le da la oportunidad, esté en un lugar y le da la oportunidad, ¿me permite orar? Sí, hágalo. No tenga pena, si usted tiene el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Lo tenemos, usémoslo. Amén. El Espíritu Santo representa y es el poder de Dios. Dios quiere, hermanos, que ya nosotros no seamos cristianos únicamente de estar en una iglesia y recibir. Qué bueno, gloria a Dios, porque estamos aquí sábado, este ayuno de 8 a 12, yo me gozo y me alegro. Qué bueno que mañana vamos a poder venir de 10 a 12 aquí a compartir. Óigame, pero la iglesia no es este templo, no es estas bancas. La iglesia es el hermano Manuel, la hermana Mara, hermana Isabel, Kenny, hermana Alma, todos, Johnny, todos somos la iglesia. Y la iglesia no puede estar dentro de 4 paredes. Así que si Dios nos revistió de poder, hermano, usemos ese poder. Salgamos afuera, hermano. Allá necesitamos el testimonio. Necesitamos nosotros usar ese poder para ayudar a otros. Necesitamos cada día tratar de parecernos más a Cristo. Cristo se compadeció de la gente, hermano. Cristo se relacionaba con la gente, por eso lo señalaban, porque ese salió del común denominador de los religiosos. Los saduceos, los fariseos, ellos iban a las sinagogas, predicaban, pero no se querían contaminar con el pecado. Y muchas veces usted y yo vamos a ser señalados porque lo llevamos con fulano, porque bebe, porque fuma, o porque es una mujer que anda en cosas malas. Pero si no lo relacionamos con ellos, ¿cómo le vamos a hablar de Cristo? ¿Cómo vamos a compartir con ella y decirle y llevarle un mensaje de salvación? Porque muchas veces nosotros queremos aparentar nada más. Porque tenemos temor de lo que van a decir los demás. A mí me alegra y me gozo porque el Señor me ha traído este plan y ha aprendido y me alegra estar bajo la cobertura del pastor John. Me encanta como él sale afuera, predica y vamos a compartir afuera, jugamos, porque hermanos, muchas veces nosotros nos volvemos religiosos, no queremos contaminarnos con fulano, no, es que mira, y a veces cometemos el no, es que es esto y lo otro, pero más sin embargo no nos acercamos a él ni hablamos de Cristo, lo señalamos, pero muchas veces nosotros no vamos a él. Somos como cuando aquella mujer la querían apedrear porque era adúltera. ¿Recuerdan ese pasaje? Lo señalamos y nosotros también queremos agarrar una piedra y lanzársela. Porque es pecador, señalamos, así somos a veces, hermanos, reconozcámoslo, somos así. Mas sin embargo el Señor, ¿verdad? Cuando aquella gente le dijo y la quería apedrear, él vino y se sentó tranquilo y empezó. Yo visualizo esa parte que el Señor, las personas que estaban acusando a aquella mujer eran hombres cargados de pecado. Y el Señor empezó a escribir ahí en la tierra, escribir algo, me imagino, con los pecados relacionados con los que ellos tenían. Y porque eso dice la Escritura, que él empezó y empezó a escribir en tierra. Pero aquellos hombres se vieron tan acosados que el Señor le dijo, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, pero ellos ya estaban confrontados. Y dejaron las piedras que se fueron. Hermanos, dejemos de criticar. Dejemos de mandar a la gente al infierno nosotros. Y a veces dentro de la misma iglesia, hermano, decimos es que la hermana fulana es aquí, el hermano fulano es allá. Tengamos mucho cuidado, hermano. Amemos a nuestros prójimos. Necesitamos ese texto que le dio la hermana también relacionado con el amor, porque el amor de Dios echa fuera. Necesitamos nosotros reflejar el amor de Cristo. Y eso también es algo que yo he apreciado aquí, hermano. El amor del Señor. En muchas personas lo he visto manifestado en mi vida. Y no es un hombre, ellos ya saben quiénes son.
Yo he sentido el amor de Dios acá. Pero no tenemos que dar el amor solamente entre nosotros como hermanos, sino vayamos afuera, hay otras personas también que necesitan. Estamos revestidos del poder de Dios. Y para culminar y cerrar, hermanos, el cierre, en el último versículo, en Apocalipsis 22, 17, ahí también habla del Espíritu. Que hablamos que desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, debemos de estar diciéndole al Señor, ven, que anhelamos su presencia, que necesitamos revestirnos de ese poder y de esa autoridad para poder usar, no para quedarnos con Él, para usarnos y llevar palabra a otras personas. Necesitamos, hermanos, pidámosle perdón al Señor. Si en algún momento nosotros no hemos considerado lo especial y lo importante que debe ser el Espíritu Santo de Dios para nosotros. Porque muchas veces lo obviamos. Clamamos a Dios y intercedemos a través de Jesús y pedimos al Padre, y el Espíritu Santo quiere que pidamos su presencia, su compañía diaria. En la mañana que se levante y dile, Espíritu Santo, sé tú mi compañía, ayúdame en este día a vencer toda prueba y dificultad que venga. Dame el poder y la autoridad para poder hablar tu palabra. Necesitamos hacerlo. Como iglesia necesitamos más de esa autoridad. Óigame bien, cuando nosotros seamos arrebatados, aquí terrenalmente el Espíritu Santo ya no va a estar. Nosotros tenemos que alentar a la gente. No va a poder. Y nosotros podemos revestirnos de esa autoridad, del poder de Dios para usar.